Bien, del ejercicio antes citado, entonces vamos a tener 5 fuentes nitrogenadas que son utilizadas básicamente, podría ser como fertilizantes. De estas 5 fuentes, nosotros tendremos entonces estas tres fuentes que son las que contienen amonio, y estas 2 fuentes son las que contienen nitratos. ¿De acuerdo? Tenemos el análisis de la varianza, y vemos que de este análisis de la varianza vemos que los tratamientos tienen un valor de 18.85. Hacemos una gráfica de distribución F y sabemos que los valores de F relativamente son pequeños, menores de 10, y vemos este 18.85, pues ya podemos decir que son significativos. ¿Qué son significativos? Pues los tratamientos. O sea, sé que al menos uno de estos tratamientos es diferente a los demás. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos está diciendo la tabla de análisis de la varianza. Entonces, sí, algunos de los tratamientos son diferentes. Volviendo a ellos y utilizando lo que van a ser pruebas a priori, que son pruebas planeadas, jóvenes, lo que debemos de hacer son comparaciones. Entonces, ya no vamos a verificar este tratamiento con el último. Si vemos, hay una gran diferencia. Aquí ya nos está diciendo que los tratamientos son diferentes, son significativos. Entonces, relativamente, si vemos esto viene ordenado, pues no tendría caso comparar el amoníaco con el nitrato de potasio. Pues sí hay una diferencia. Si aquí nos dice que hay una diferencia significativa, sería obvio pensar que de aquí, de 115 a 80, pues hay una diferencia que sería significativa. ¿De acuerdo? Entonces, las comparaciones que vamos a hacer básicamente son o deben de ser elegidas, y deberían de ser básicamente muy cerradas. En este caso ya platicamos un poco sobre seleccionar a todos los tratamientos de amonio y compararlos con los de nitrato. Es una de las comparaciones que vamos a hacer, tratamientos de amonio contra los tratamientos de nitrato. También sabemos entonces que si estas contienen amonio, pues bueno, y estas son sales de amonio y este es amoníaco, pues también decidimos comparar si este amoníaco es igual contra estas sales de amonio. ¿De acuerdo? Entonces hacemos otra comparación del amoníaco contra las sales de amonio. ¿De acuerdo? ¿Cuál más comparación? Pues las otras comparaciones que podemos hacer, y estamos viendo que el sulfato de amonio con el cloruro de amonio pues casi parecen similares. Podemos hacer una comparación entre estas sales de amonio. ¿De acuerdo? Entonces proponemos otra comparación entre sales de amonio. ¿De acuerdo? Y vemos también que entre las sales de nitrato más o menos se parecen, o podríamos hacer otra comparación. Pues entonces hacemos otra comparación entre las sales de nitrato. Recuerden que solamente en estas pruebas, cuando utilizamos los contrastes lineales, tenemos T-1 contrastes lineales. Entonces, si son 5 tratamientos para nuestro caso, menos 1, tenemos solamente 4 contrastes lineales. Quiere decir que vamos a hacer 4 comparaciones. Tienen que elegir ustedes bien esas 4 comparaciones. Pueden hacer las 4 comparaciones que ustedes decidan hacer. ¿De acuerdo? Nosotros hemos decidido hacer esas 4 porque nos parece ser que serían las 4 comparaciones más interesantes, pero no son las únicas 4. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo estas 4 comparaciones, anteriormente ya vimos que al hacer estas comparaciones de los tratamientos de amonio contra los tratamientos de nitrato, igualábamos sus medias. ¿De acuerdo? Veíamos que igualando sus medias, los tratamientos de amonio eran 3 y los tratamientos de nitrato eran 2. Entonces ahí es donde obteníamos los coeficientes, igualando las medias, porque estos tratamientos de amonio son 3 y entonces tratamientos de nitrato son 2.
Cada una de estas A, B, C, D y E pues son las fuentes que tenemos aquí del amoníaco hasta el nitrato de potasio, ya para no repetir las fuentes de las cuales encontrábamos sus coeficientes. Si encontrábamos sus coeficientes, era igualarlos a 0, ¿de acuerdo? Quiere decir también que la suma de estos coeficientes nos iba a dar 0. Por la regla 4, veíamos que la sumatoria de los coeficientes era igual a 0. Entonces, el coeficiente que le corresponde al amoníaco era 2, a B, a B 2, a C 2, a D menos 3 y a E, que es el nitrato de potasio, pues era menos 3. Suma de los coeficientes igual a 0. Son 6 menos 6, 0. ¿De acuerdo? Asimismo encontrábamos también los coeficientes del amoníaco. Al amoníaco el coeficiente que le corresponde es el 2 y a las sales de amonio para B y C, que son las sales de amonio, pues les corresponde un coeficiente de menos 1. La suma de sus coeficientes debe de ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entre sales de amonio, pues cada una de las sales B y C, que son las fuentes sulfato de amonio y cloruro de amonio, pues les corresponde el coeficiente de 1 y menos 1 respectivamente. ¿De acuerdo? Y la última comparación que tenemos es entre sales de nitrato. Pues entre las sales de nitrato les corresponde un coeficiente de 1 y menos 1, de 1 al nitrato de sodio y de menos 1 al nitrato de potasio. ¿De acuerdo? Esos son los coeficientes. ¿Dónde los sacamos? En las comparaciones de las medias de la anterior sesión. ¿De acuerdo? Ahí sacamos estos coeficientes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el contraste lineal. L es el contraste lineal. ¿Cómo vamos a encontrar este contraste lineal? También por una de las reglas anteriores citadas, vemos que va a ser el coeficiente lambda por una cantidad. ¿Por qué cantidad? Pues por la producción de cada uno de ellos, de las fuentes. ¿De acuerdo? Si el contraste lineal tiene que la fuente A, B, C, D y E tienen coeficientes, pues entonces los vamos a multiplicar por su producción o por su cantidad. En este caso, para el contraste lineal 1, que es la comparación 1, ¿de acuerdo? Tenemos un coeficiente para el amoníaco, para la fuente A, de 2. Va a ser lambda 2, X va a ser 80. Para B le corresponde un coeficiente de 2 y una cantidad de 92. Para C el coeficiente sigue siendo de 2 y le corresponde una cantidad de 93. Para D el coeficiente ya es menos 3 y D tiene una cantidad de 113. Para E le corresponde un coeficiente de menos 3 y tiene una cantidad de 115. Entonces hacemos ese producto y sumamos y nos queda que el contraste lineal 1 es de menos 154. Menos 154. De similar forma, el contraste 2, también vemos los coeficientes que tenemos, es 2, menos 1 y menos 1 para A, B y C. Entonces A tiene una cantidad de 80, B tiene una cantidad de 92 y C tiene una cantidad de 93. La suma de esto nos da menos 25. Para 4, para el 3, perdón, para el contraste lineal 3, solamente tenemos coeficientes en B y en C, de 1 y de menos 1. Entonces B tiene una cantidad de 92 y C tiene una cantidad de 93. La suma de esto nos da menos 1. Para el contraste lineal 4, que pertenece a la comparación 4, tenemos solamente coeficientes en D y en E, de 1 y de menos 1. Las cantidades en D y en E son 113 y 115.
15, D 113 y E 115. ¿De acuerdo? Y así contamos con el contraste lineal 4, que es de menos